arquitecto Daniel Charis Carrasco. Actualmente soy el presidente del Colegio e Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz y pues bueno, me siento muy honrado de estar este día con ustedes y de nueva cuenta agradezco a Phoenix por la invitación y el día de hoy voy a presentarles un tema que es evaluación para proyectos federales de infraestructura, para lo cual preparé una presentación que a continuación les voy a compartir. Como les comentaba, el título del tema que vamos a platicar el día de hoy es evaluación para proyectos federales de infraestructura. Eh, Básicamente el contenido de la plática, primero vamos a tener una pequeña introducción, algunas consideraciones preliminares en la evaluación para este tipo de proyectos. Después vamos a repasar algunos conceptos generales en la evaluación de proyectos de infraestructura, tales como derecho de vía, avalúos maestros, clasificación por usos de suelo, la diferencia entre avalúos específicos y avalúos individuales. Vamos a hablar un poco sobre las metodologías de Indavin que aplican para este tipo de proyectos y vamos a hablar un poco sobre un caso que es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Vamos a ver a grandes rasgos dónde se encuentra ubicado, cuáles son las características de este proyecto, una descripción muy general y algunas particularidades que existen en la zona para al final, pues bueno, tener algunas conclusiones sobre este tema. Primero que nada, ¿sí? Pues bueno, algunas consideraciones antes de empezar con esta presentación. Eh, Todos sabemos que los proyectos de infraestructura son necesarios para el desarrollo económico y social de nuestro país. Obviamente, pues bueno, sabemos que generan empleos, mueven la economía, lo cual, pues bueno, genera un bienestar social y principalmente estos proyectos, pues bueno, son desarrollados con recursos federales o estatales y en algunos casos también municipales, ¿no? En este caso vamos a hablar en específico sobre los proyectos de infraestructura que se generan por iniciativa de la federación. Aquí también, pues bueno, podemos encontrar a veces modelos de negocio como son las asociaciones públicos privadas o las APP, en el que participa el gobierno y participan la inversión privada u organismos privados. Y pues bueno, de esta manera se llevan a cabo este tipo de proyectos también, ¿sí? Ahora bien, algunos conceptos generales en la evaluación de este tipo de proyectos. Primero que nada, pues bueno, empezamos con el concepto, pues, ¿qué es infraestructura, no? Si estamos hablando proyectos de infraestructura, pues debemos de recordar qué es infraestructura, ¿no? Entonces, encontramos que infraestructura es el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado, ¿sí? La mayoría de los proyectos federales de infraestructura, pues vamos a encontrar carreteras, aeropuertos, eh, autopistas también. Vamos a encontrar, por ejemplo, también puentes, pasos a desnivel, distribuidores viales, ¿por qué no? Y también dentro de este tipo de proyectos podemos encontrar aeropuertos o mismos puertos marítimos, ampliaciones. eh, en fin, por ejemplo, las presas hidroeléctricas también forman parte de estos grandes proyectos de infraestructura que, como les decía en un inicio, pues generan empleo y mueven la economía de un país, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas definiciones sobre derecho de vía, que principalmente es el tipo de proyectos que vamos a poder encontrar con mayor frecuencia, ¿sí? Carreteras, vías férreas también, ¿por qué no? Y también vamos a hablar un poquito sobre los derechos de vía en la industria eléctrica y en la industria petrolera. El derecho de vía, según el INDAVI, que es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, es la franja o área afectada de un terreno para uso, ocupación o paso de líneas o vías del interés de un tercero o el público general, libre de toda obstrucción. Es decir, a lo largo de estos derechos de vía, donde se van a encontrar estos proyectos, pues no va a haber ningún elemento físico que impida el libre tránsito, por decirlo así, o bien que la infraestructura se pueda colocar en esa franja o en esa área afectada, ¿no?
Ahora bien, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el derecho de vía es un bien del dominio público de la Federación constituido por la franja de terreno de anchura variable, cuyas dimensiones fija la Secretaría, que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía de comunicación carretera y sus servicios auxiliares, ¿sí? Es decir, no solamente va a ser el área donde se encuentra la carretera, es decir, los carriles y el acotamiento, por ejemplo, como la imagen que estamos viendo, sino también el área o el ancho de la franja que está después de este acotamiento. Si ustedes recuerdan, cuando vamos en la carretera, casi siempre vemos la carretera o la autopista con su acotamiento y vemos unos metros más después de la carretera y vamos a verlos delimitados principalmente a veces por cercos de alambres, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, toda esa franja, no solamente es la carretera, toda esa franja constituye lo que es el derecho de vía, ¿sí? Ahora bien, la misma SCT define el derecho de vía, pero para líneas ferroviarias, de igual manera como una franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria cuyas dimensiones y características fija de igual manera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Al igual que una carretera, el derecho de vía, pues bueno, en este caso, en vez de que sea para el tráfico vehicular o el tránsito vehicular, perdón, pues va a ser para que, en este caso, un tren de carga o de pasajeros o mixto, pues pueda poder transitar y, pues bueno, desarrollar la comunicación o el enlace entre dos puntos de manera óptima, ¿sí? Por otro lado, como les comentaba, pues bueno, Petróleos Mexicanos define un derecho de vía como la franja de terreno donde se alojan las tuberías requerido para la construcción, operación, mantenimiento e inspección de los ductos para el transporte de hidrocarburos. ¿Sí? Aquí, como bien lo dice la definición, pues bueno, en vez de que sea para el transporte de vehículos o de ferrocarriles, pues va a ser para el transporte de cualquier producto de hidrocarburo, ¿no? O derivado del petróleo, ¿sí? En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, el derecho de vía lo define como la franja de terreno que se ubica a lo largo de la línea de conducción de energía eléctrica o de fluidos, cuyo eje coincide con el eje central longitudinal de las estructuras, postes, tuberías o ductos. ¿Por qué dice ductos? Bueno, como ustedes saben, existen también en el país algunas termoeléctricas que utilizan gas para poder generar electricidad, por lo tanto, pues bueno, también necesitan de esos derechos de vía o de esas tuberías y ductos para poder generar la electricidad, ¿no? Ahora bien, repasando un poco y recordando lo que es un avalúo, pues bueno, el avalúo como tal, pues como ustedes saben, es justiprecio, fijación mediante dictamen pericial del precio justo de una cosa. Es el valor asignado a una cosa representado por su precio. Precio que corresponde con una apreciación equitativa al costo de producción y a la legítima ganancia o beneficio del productor. También es la estimación o dictamen pericial que se hace del valor o precio de una cosa. Ahora, para los proyectos de infraestructura, al tratarse de grandes extensiones de terreno, nos vamos a apoyar mucho en los avalúos maestros. Para los avalúos maestros existe toda una metodología que ha sido trabajada durante muchos años, eh, que nos permite evaluar grandes extensiones de terreno definiendo valores o rangos de valores mínimos y máximos para que los promoventes, en este caso el gobierno federal a través de sus dependencias u oficinas de gobierno, pues puedan negociar la adquisición de estos terrenos, ¿sí? Eh, la definición de avalúo maestro, como lo maneja el INDAVI, el avalúo maestro, perdón, es aquel que tiene por objetivo determinar un espacio de negociación dado a través de valores máximos y mínimos para cada uno de los tipos de terrenos identificados en tramos a lo largo del trazo de una carretera o línea ferroviaria o en grandes extensiones afectadas por obras de infraestructura. El avalúo maestro nace de la necesidad de
como el gobierno federal necesita adquirir grandes extensiones de tierra, ya sea por una línea, por un derecho de vía o bien por una obra de infraestructura de tamaño importante, como se requiere adquirir grandes cantidades de tierras, casi siempre vamos a encontrar que en estas grandes extensiones, pues vamos a encontrar muchos propietarios. Entonces, el avalúo maestro se vuelve un instrumento de negociación en el que se definen, como bien lo dice la definición, un rango de valor, un valor mínimo, un valor máximo, que se define como un espacio de negociación. ¿Para qué? Pues para que el promovente o la dependencia pueda negociar dentro de ese rango, ¿sí? Y ya una vez que negocian dentro de ese rango, pues bueno, ya van a poder concretar la adquisición de derechos inmobiliarios para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo una imagen, este es un aeropuerto, es el aeropuerto de la ciudad de Veracruz. Como ustedes pueden ver delimitado con la línea roja, pues se trata de una extensión grande de terreno, ¿sí? No se trata de una línea como tal, como una carretera, como las líneas amarillas que aparecen en la imagen, sino se trata de una superficie grande, ¿sí? Donde se desplanta el aeropuerto. De hecho, bueno, el aeropuerto de aquí, Veracruz, está pegado junto con la base naval, que también tienen sus instalaciones dentro del área o del polígono del aeropuerto, ¿sí? Eh, en este caso, por ejemplo, lo que va a hacer el avalúo maestro para poder, o lo que pudiera suceder, este es un ejemplo que ya existe obviamente, ¿no? Pero supongamos que no existiera aeropuerto ni base naval, que existiera solamente el terreno vacante, el terreno vacío, ¿sí? Vamos a poder encontrar diferentes tipos de uso de suelo para esta gran extensión. Por ejemplo, en la parte de abajo de la imagen, pudiéramos ver que la consolidación urbana pues es mucho menor. Del lado este, por ejemplo, donde dice Hacienda Sotavento, pues ya podemos ver algunos asentamientos ya más en formas o fraccionamientos. Del lado izquierdo podemos encontrar, donde dice Amapolas 2, otro fraccionamiento, tal vez de interés social o de interés medio bajo, a diferencia tal vez del fraccionamiento que se encuentra a la derecha, que es Hacienda Sotavento, de un interés medio tal vez. En el lado norte vamos a ver, por ejemplo, la colindancia que existe sobre la carretera que va de Veracruz a Jalapa, y así vamos a poder identificar varios tipos de terreno, ¿sí? Y dependiendo de esta clasificación de terrenos, es como vamos a ir definiendo los valores para cada tipo de uso, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser, perdón, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. De igual forma, se trata de una extensión grande de terreno en el que vamos a poder encontrar diferentes usos de suelo. En la imagen anterior, pues bueno, yo me enfoqué en la parte urbana, pero también podemos encontrar usos de suelo agrícolas o agostaderos o terrenos que se encuentran en transición o terrenos que se encuentran con cierto tipo de influencia o terrenos urbanos también. Y dentro de los terrenos urbanos podemos encontrar terrenos que tienen una vocación industrial, que tienen una vocación comercial o habitacional o de servicios, etcétera, ¿no? De acuerdo a la legislación del municipio o de la zona, pues bueno, eso también nos va a poder ayudar a nosotros a clasificar los terrenos, ¿no? Otro ejemplo que les platicaba, pues bueno, en el caso de las presas, también se necesitan de grandes extensiones de tierra, ¿sí? Entonces, de igual manera, pues podemos, de acuerdo al tamaño del polígono que se necesite, de igual manera vamos a poder identificar diferentes tipos de uso de suelo. Obviamente, tal vez en este caso, por ejemplo, podamos encontrar algunos terrenos con pendientes muy pronunciadas, otros con pendientes no tan pronunciadas, terrenos, por ejemplo, que estén colindando con una vía de comunicación o que estén con frente al río, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, este es un proyecto que tiene muchos años eh, ya que se encuentra establecido, pero pues bueno, si fuera un proyecto nuevo, podríamos encontrar todas estas particularidades y todos estos distintos usos de suelo, ¿no? Que como les decía, el avalúo maestro nos sirve para poder realizar la evaluación de los terrenos para este tipo de proyectos. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí les puse una imagen
de un corredor industrial, en este caso es en Yucalpetén, en Progreso, en el norte del estado de Yucatán, al norte de la ciudad de Mérida. De igual manera, al momento tal vez de poder identificar, o perdón, de poder de hacer la evaluación de este gran polígono, de esta área, pues pudiéramos encontrar diferentes también tipos de uso de suelo, ¿no? Entonces, pues bueno, de acuerdo a lo que nos vayamos a encontrar dentro de la zona en la que estemos, pues bueno, va a ser la clasificación que le demos a los usos de suelo y por lo tanto van a ser los valores que vamos a obtener. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la valuma esto para que se entienda mejor. ¿Sí? Muy bien, rango de valores. Los rangos de valores son los rangos de valor que cuentan con valores máximos y mínimos para cada uno de los tipos de terreno, que de acuerdo a la clasificación realizada por el INDAVI se encuentran los siguientes: agostadero natural, agostadero inducido, agrícola de temporal, agrícola de riego, terrenos forestales, terrenos con influencia urbana, terrenos en transición y terrenos urbanos, ¿sí? Identificados en tramos localizados a lo largo del trazo de un proyecto de infraestructura, tales como carreteras, líneas ferroviarias, derechos de vía propias de instalaciones eléctricas, de extracción, traslado de hidrocarburos o gas, o en grandes extensiones afectadas por obras de infraestructura que llevan a cabo dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, ¿sí? En cuanto a la clasificación de terrenos, pues bueno, actualmente son los que les acabo de mencionar: agostado natural, inducido, agrícolas de temporal, agrícola de riego, forestal, influencia urbana, terrenos en transición y terrenos urbanos. Yo les platicaba que dentro de los terrenos urbanos podemos tener otras subclasificaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos tener terrenos industriales, terrenos comerciales, terrenos habitacionales o de usos mixtos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, los proyectos de infraestructura, como les comentaba en un inicio, difícilmente vamos a encontrar solamente un uso de suelo, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por las grandes extensiones de terreno que requieren. Probablemente nos podamos encontrar uno, dos o tres o más usos de suelo. Entonces, por eso es importante identificar cada uno de los usos de suelo. Dentro de las metodologías de Indavin, que en un momento se las voy a mostrar también, vamos a poder ver y las definiciones entre cada uno de estos o de esta clasificación de tipos de terreno de manera más extensa, ¿sí? Ahora bien, hemos estado hablando del valor máximo, valor mínimo y rangos de valores, pero bueno, de acuerdo a las metodologías de Indavin, ¿qué es el valor máximo? Bueno, el valor máximo es la mayor cantidad expresada en dinero que conviene pagar por la adquisición o arrendamiento de un bien, ¿sí? En el caso del valor mínimo, las metodologías de Indavin, aquí hay un poquito tal vez de confusión o tal vez se copió de otro lugar que no debió de haberse copiado, se refiere a otro tipo de avalúos. La definición menciona que es la menor cantidad expresada en dinero en que conviene vender o alquilar un bien, ¿sí? Eh, Voy a poner un paréntesis en esta parte. La administración pública, cuando va a adquirir un bien, este, solicita avalúos al INDAVI y los peritos valuadores del INDAVI determinan el valor máximo de adquisición, ¿sí? Es decir, la federación no podrá pagar más del valor que se dictamine en ese avalúo para la adquisición o arrendamiento de ese bien. Pero cuando la federación pretenda vender o enajenar o alquilar un bien, de los peritos valuadores a través del INDAVI determinarán lo que es un valor mínimo de enajenación. Es decir, la federación no podrá vender o rentar por debajo de ese valor, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues para evitar un daño en el patrimonio de la nación, ¿no? Pero en el caso de los avalúos, y ya regresando otra vez al caso al tema de los avalúos maestros y la evaluación para proyectos de infraestructura, el valor mínimo no es precisamente que la federación vaya a vender, se refiere más bien a la menor cantidad, de igual manera expresada en dinero, en que conviene pagar por la adquisición o arrendamiento de un bien, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un proyecto de una carretera donde detectamos
un uso de suelo de tipo agostadero, ¿sí? Y el avalúo y el estudio y el análisis que realiza el perito evaluador determina que el valor máximo dentro de ese rango de valores es de 100,000 pesos, por decir un número, y el valor mínimo es de 60,000 pesos, ¿sí? Entonces el rango va a estar entre 60 y 100,000 pesos. Y en esos, con esos dos límites, pues bueno, ya la dependencia de gobierno negociará la adquisición de los terrenos, ¿sí? Si se fijan, no estamos hablando de que por un lado van a vender y por otro lado van a comprar, ¿no? El rango o el valor mínimo y el valor máximo es para adquirir esos bienes, ¿ok? Ahora bien, otro punto muy importante dentro de las Es el metodologías de uso, propósito propósito. y finalidad de un avalúo. El uso de un avalúo lo podemos definir como el acto para el cual se pretende utilizar el dictamen evaluatorio expresamente señalado por el solicitante del servicio, que en este caso lo podemos llamar promovente, y en este caso es exclusivamente a nivel de consultoría. Se refiere a los avalúos maestros. Los avalúos maestros, como les decía en un inicio, simplemente marcan un rango de valores, valores mínimos y máximos, pero con esos valores podrán realizar la negociación, pero al final, después de que se lleve a cabo esa negociación dentro de ese rango, la dependencia o promovente tendrá que solicitar otro avalúo. Ahorita vamos a ver qué tipo de avalúo que se desprende de este avalúo maestro. Ahora bien, el propósito. ¿Qué es el propósito? Es estimar el rango de valores máximos y mínimos de terrenos de acuerdo a la solicitud. La finalidad es el concepto de que determina, perdón, la aplicación del resultado del dictamen evaluatorio como el valor mínimo, valor máximo o monto derivado del uso definido por el promovente, ¿sí? Ahora bien, el alcance del servicio evaluatorio. Eh, es el apartado en el cual se describen supuestos extraordinarios, condiciones hipotéticas y limitantes del servicio evaluatorio con base en el uso, propósito y finalidad expresados en la solicitud del promovente y considerados por el evaluador de bienes nacionales. Es decir, aquí es donde el perito evaluador va a definir pues hasta dónde va a llegar su trabajo, hasta dónde va a llegar su labor de investigación, y va a poder también describir los supuestos, las condiciones hipotéticas y muy importantes también las limitantes que tuvo o que tiene para desarrollar el servicio evaluatorio, ¿sí? Ahora bien, lo que les mencionaba, una vez que el perito evaluador realiza este avalúo maestro, y que define el rango, vuelvo al ejemplo del terreno de Agostadero, que el valor mínimo era 60,000 y el valor máximo era 100,000. Supongamos que la dependencia negocia la adquisición de un terreno en 90,000 pesos y de otro terreno más lejano o de acuerdo a las estrategias de negociación de la dependencia, pues bueno, tal vez lo pudo negociar en 85,000 pesos y en otro también en 85,000 y el otro en 90,000 otra vez y el otro en 70,000, todos dentro de ese mismo rango de valores, entre 60 y 100,000 pesos que se definieron en el valor maestro. Una vez que lleva a cabo esta negociación y ya pactaron esa negociación, solicita al Instituto al INDAVI un avalúo específico, el cual es el avalúo que se deriva del avalúo maestro, una vez que se ha concretado la negociación con el afectado propietario dentro del rango de valores dictaminado en el avalúo maestro. Ahora bien, el avalúo individual es aquel avalúo que se practica de manera individual y que puede estar dentro del rango de valores o bien por arriba del valor máximo o por debajo del valor mínimo del avalúo maestro. Vamos a suponer que se está construyendo o que se quiere construir una carretera o un libramiento de 10 kilómetros, 15 kilómetros, ¿no? Y dentro de este libramiento de esos 15 kilómetros, pues vamos a poder a ver puros terrenos de agostadero, volvemos al mismo tema del terreno de agostadero, pero de repente hay una gasolinera en medio de ese libramiento o de ese proyecto, o una nave industrial, o un centro de acopio, para el caso del sector agropecuario, qué sé yo, algo, alguna construcción o algún inmueble totalmente atípico. Obviamente, pues bueno, el avalúo maestro, perdón, pues no definió el rango de valores para ese terreno en particular. ¿Por qué no lo define? Pues porque el avalúo de maestro se trata de un avalúo, vamos a llamarlo, de una gran extensión para poder llevar a cabo las negociaciones de la mayor cantidad de predios, pero no se va nunca
a cada caso en particular, perdón. Y para estos casos atípicos, pues bueno, se solicita un avalúo individual, ¿sí? Y como bien lo dice la definición, pues bueno, podrá estar dentro del rango de valores o bien podrá estar por arriba o por debajo del valor, de los valores, perdón, que se hayan emitido dentro del avalúo maestro, ¿sí? Muy bien, bueno, si ustedes gustan consultar las metodologías de Indavin, ahí les dejo el link. Ustedes entran a la página del Indavin y van a ver las metodologías que actualmente cuenta el instituto. Se tratan de 17 metodologías publicadas. Vienen metodologías para estimar el valor comercial, el valor de aseguramiento contra daños, para estimar el valor de realización ordenada, para realizar los avalos maestros, rangos de valores, para determinar montos de indemnización, para determinar reexpresión de estados financieros, etcétera, ¿no? Son 17 metodologías que se utilizan. Ahora, muy bien, aquí voy a comentarles algo muy importante. Para el caso de los proyectos energéticos, es decir, para la industria eléctrica y para la industria petrolera, eh, se realizan otro tipo de avalúos y se sigue otra metodología, ¿sí? Al principio vimos algunas definiciones de derechos de vía para Pemex y CFE. Las definiciones, pues bueno, como vieron, son muy similares, pero ya para la elaboración de avalúos se sigue una metodología de acuerdo a la ley de la industria eléctrica y a la ley de hidrocarburos que contemplan otros factores, ¿sí? Ya hablar de esta metodología, pues bueno, sería motivo de otra plática, pero pues bueno, si a ustedes les interesa aprender un poquito más sobre el tema, pueden entrar a la página del INDAVI, buscar la metodología que aplica para los proyectos de la industria eléctrica y de la industria petrolera y van a ver las diferencias que existen con el resto de avalúos para proyectos de infraestructura de los cuales estamos hablando en este momento, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces de la metodología de los servicios valuatorios regulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para estimar el rango de valores, avalúo maestro de los bienes inmuebles. No vamos a hablar de toda la metodología, pero básicamente de algunos puntos importantes. El objeto de esta metodología es establecer las bases que permitan la utilización de conceptos, técnicas, principios básicos, enfoques establecidos, así como las directrices básicas a seguir para el cálculo, técnicas y demás actividades aplicadas para la estimación del rango de valores, el avalúo maestro, de bienes inmuebles que se fundamenta en el acuerdo por el que se establecen las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los servicios valuatorios regulados por el INDAVI y demás disposiciones aplicables. Es decir, esta metodología nos va a dar los lineamientos, nos va a dar los conceptos, nos va a dar las técnicas y los principios básicos para poder realizar este tipo de trabajo, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre el plan estratégico y el plan maestro conceptual del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Eh, Voy a regresar un poco para concluir en el tema de los avalúos maestros y ya pasar a esta segunda parte. Este, es importante que recordemos que debemos de seguir cuando se tratan de proyectos de infraestructura federales y se está realizando este tipo de proyectos que interviene el gobierno federal, es importante que recordemos que siempre debemos de seguir las metodologías que marca el INDAVI, los conceptos que marca el INDAVI, las técnicas y los enfoques de evaluación eh, como los marca el INDAVI, ¿sí? Muchos conceptos y eh, vamos a decir, pues muchos conceptos y directrices que nos marcan estas metodologías no son muy distintas a lo que los evaluadores profesionales saben hacer y hacen en el quehacer diario, ¿no? Pero creo que sí es importante que les mencionara este punto, que siempre que se realice este tipo de trabajos para proyectos de infraestructura federales, pues bueno, tenemos que atenernos a esta metodología del INAVI, ¿no? Ahora bien, ya pasamos hacia a este caso del corredor interoceánico del Istmo Tehuantepec.
Les voy a hablar un poco sobre este proyecto pues bueno, vamos a llegar a algunas conclusiones importantes. Bueno, el corredor interoceánico lo que busca es unir lo que todos saben, conocemos, el puerto de Coatzacoalcos con el puerto de Salina Cruz, ¿sí? Obviamente atraviesa parte del estado de Veracruz y parte del estado de Oaxaca. Es conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, el Golfo de México con el Pacífico. Y obviamente que al tener este enlace, pues bueno, tener esa conexión tanto con Europa o el este de Estados Unidos, pero también poder conectar hacia el oeste de Estados Unidos y también hacia, bueno, hacia el continente asiático, ¿no? Entonces, lo que busca es no ser una competencia, pero sí ser una alternativa tal vez para que las embarcaciones, en vez de cruzar el Canal de Panamá, pues bueno, puedan descargar parte de la mercancía, ya sea en el puerto de Coatzacoalcos o de Salina Cruz, y a lo largo de este corredor, no solamente transportar la mercancía, sino que se transforme la mercancía que llegue, es decir, si llega materia prima, si llegan componentes de ciertos bienes, pues bueno, que a lo largo de este corredor se puedan transformar, se puedan maquilar, se puedan ensamblar y llegar al otro puerto como un producto terminado y poderse exportar, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Esta franja del corredor, pues bueno, abarca 79 municipios, o esta área de influencia abarca 79 municipios, 33 en Veracruz, 46 en Oaxaca. Las ventajas que tiene esta zona es, pues bueno, la localización geoestratégica de importancia global, el punto de entrada hacia la región sur-sureste del país, la disponibilidad de recursos acuíferos, energéticos, tierra y costas, el posicionamiento competitivo en rutas mundiales de transporte marítimo y el potencial como clúster de la industria de hidrocarburos y derivados, ¿sí? Desafortunadamente, el istmo de Tehuantepec ha crecido mucho menos que otras regiones del país y tiene una población con grandes rezagos sociales. El programa debe detectar y actuar sobre las causas del rezago económico y social, ¿sí? Por lo tanto, pues bueno, como les comentaba, los proyectos de infraestructura federales lo que buscan es el desarrollo económico y por lo tanto el desarrollo social de un país o de una región, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los componentes críticos del programa de desarrollo del corredor interoceánico? Bueno, eh, abarcan varios puntos claves, ¿no? El primero de ellos podría ser el ferrocarril, después el desarrollo de los puertos, carreteras, aeropuertos también, eh, con- eh, impulsar una infraestructura productiva, es ser una plataforma para el desarrollo social, ¿sí? En el caso del ferrocarril, pues bueno, parte del programa de desarrollo, lo que se busca es abatir ciertas pendientes y corregir algunas curvas de las líneas férreas que ya existen. En el caso de los puertos, pues bueno, se busca ampliar la infraestructura del puerto de Coatzacoalcos, desarrollando una nueva terminal de contenedores, fortalecer su equipamiento y por el otro lado, del lado del Pacífico, fortalecer y modernizar el puerto de Salina Cruz con una terminal de usos múltiples, dragado y ampliación del muelle. En el caso de las carreteras, pues bueno, se pretende concluir la carretera Mitla-Tehuantepec, y pues bueno, en el caso del corredor transísmico, el circuito transísmico, modernizar la carretera, ampliación de troncal y libramiento en Palomares y Matías Romero. En el caso de los aeropuertos, pues bueno, se busca consolidar la red aeroportuaria para transporte de carga en el aeropuerto de Minatitlán, que se encuentra muy cercano a Coatzacoalcos, y el aeropuerto de Ixtepec, que se encuentra también muy cercano a la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Por otro lado, pues bueno, se busca impulsar 10 polos de desarrollo para el bienestar, así se les denomina, los cuales, pues bueno, van a apoyar en el desarrollo económico de la región, apoyar diversificación y fortalecimiento de estructura productiva, desarrollo del sector agropecuario, pesquero y agroindustrial. También se pretende el mejoramiento de la conectividad digital, fibra óptica, acceso a Internet y telefonía celular, asegurar el abastecimiento de gas para impulsar el sector industrial y por el otro lado, con esto
con todo este desarrollo económico, pues también se va a buscar el desarrollo social. ¿Cómo? Pues bueno, fortaleciendo la infraestructura educativa, las escuelas, universidades, se dará impulso a la investigación y desarrollo tecnológico, se desarrollará infraestructura energética, gasoductos, oleoductos y fuentes no renovables, impulsar programas públicos de salud, educación y alimentación, fortalecer infraestructura de servicios públicos como agua, luz, energía, drenaje y desechos sólidos, fortalecer infraestructura de vivienda y equipamiento urbano y minimizar los impactos del programa sobre el capital natural. ¿Sí? Aquí podemos ver a grandes rasgos, pues bueno, todo lo que conformaría el corredor interoceánico. Podemos observar ahí los polos de desarrollo, Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, en Minatitlán, Acayuca, en Medias Aguas, después brinca hacia, hacia Matías Romero, Ixtepec, Tehuantepec, Juchitán y Salina Cruz, ¿sí? Es decir, se busca que sea todo un corredor industrial y con estos polos de desarrollo, pues bueno, que van a tener algunos beneficios fiscales también, ¿no? Dentro de lo que se busca dentro del programa. Eh, Como ustedes saben, pues bueno, dentro de este corredor, pues bueno, los municipios tanto de Salina Cruz como Coatzacoalcos, pues son los que se han desarrollado de una mejor manera, ¿sí? Desafortunadamente, el resto de los municipios, pues sí, presenta un rezago muy importante, ¿no? Y un dato que, pues bueno, hay que poner mucha atención, es que según datos del Sistema de Información Estadística Laboral, 13 de los 79 municipios que conforman el istmo reportan como cero el número de trabajadores afiliados al IMSS. Imagínense que 13 municipios no cuentan con un solo trabajador afiliado al Seguro Social. Eh, ¿Qué refleja esto? Pues obviamente la nula capacidad de poder generar empleo formales en muchas zonas del istmo, por lo menos en 13 municipios. Y los otros municipios, pues bueno, habrá que ver qué porcentaje de la población económicamente activa se encuentra laborando y cuántos se encuentran afiliados al Seguro Social, ¿sí? Eh, Resulta urgente, por lo tanto, atender las causas de la brecha económica entre esta región y el resto del país, así como brindar igualdad de oportunidades a los diferentes grupos sociales que habitan el istmo, ¿sí? Sabemos que se debe fomentar la instalación de empresas que realicen alguna actividad de industrias manufactureras en los sectores con mayor potencial en la región, como la industria alimentaria, de bebidas y tabaco, insumos y productos textiles, madera, papel, química, plástico, hule, metálicos, maquinaria y equipo. Perdón, es necesario enfocarse en incentivar y atraer inversión que desarrolle la actividad económica, que nuevas industrias manufactureras, ya que es la actividad económica de mayor valor agregado da a la región del Istmo, además de tener casi toda la contribución de la producción bruta, siendo así un sector económico que debe ser potencializado en el Istmo de Tehuantepec debido a que sus bienes y o servicios son los que mejor se pueden comercializar en el mercado nacional e internacional. ¿Sí? Eh, Vamos, sí ha habido avances dentro del Istmo de Tehuantepec. Desafortunadamente, no han sido tal vez los esperados. Por ejemplo, en esta lámina que se las voy a dejar, no la voy a leer toda completa, les voy a dejar algunos datos este, que pueden ser útiles. Por ejemplo, en el caso de la pobreza extrema de Oaxaca, bajó 5 puntos porcentuales respecto a la medición del 2008, pasando del 28 al 23%, lo cual significó, pues bueno, sacar de esta condición a 120,000 oaxaqueños. En el caso de Veracruz, incrementó en más de 9.2 puntos porcentuales, pasando de 52 a 61%, ¿no? Es decir, 946,000 veracruzanas ya cayeron en esta condición, ¿sí? Estos datos nos dan pues una idea general de las carencias sociales del Istmo de Tehuantepec y es importante señalar que los datos a nivel municipal presentan heterogeneidad. Esto a pesar de ser una región compacta del territorio. Por su parte, el conjunto de los 79 municipios presenta los siguientes indicadores para la última medición municipal en el 2015. Estos son algunos indicadores de pobreza y carencias sociales en el Istmo de Tehuantepec. Eh,
La población total en los 79 municipios que conforman el istmo es de 2.410.469 habitantes, ¿sí? Esto de acuerdo al censo del año 2015. De este 2 millones de habitantes, viven en pobreza el 60% y en pobreza extrema el 15%. Ahora, de estos 2 millones también de habitantes, vamos a ver algunos datos de carencias sociales. El 26.9% presenta algún tipo de rezago educativo, el 16.7% carecen de servicios de salud dignos, el 69.9%, prácticamente el 70% carece de seguridad social, eh, el 20% presenta carencias en calidad y espacios de la vivienda, el 45% no posee todos los servicios básicos en sus viviendas, el 34.6% presenta problemas de alimentación y el 64.1% presentan carencias en sus ingresos, ¿sí? ¿Para qué les muestro estos datos? Pues bueno, con el fin de que tal vez sensibilizarnos un poco sobre el rezago que existe en esta zona y regresando al inicio de la plática, lo necesario que son los proyectos de infraestructura. Obviamente, pues bueno, no estoy diciendo que tal vez este proyecto sea la panacea o el proyecto que va a solucionar todos los problemas, no, pero así como este proyecto pudiera haber otros en el futuro o en el presente, es importante que se invierta en infraestructura y en este tipo de proyectos o en otros proyectos, vuelvo a repetir, para generar oportunidades de empleo, para generar trabajo, para generar un bienestar económico, que la economía se mueva en estas áreas rezagadas del país y obviamente con eso, pues, fomentar el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Eh, pues básicamente eso sería lo que quería platicarles el día de hoy. Vimos, haciendo un breve resumen, hablamos un poquito sobre los avalúos maestros, cómo sirven como herramienta para la adquisición de inmuebles y de terrenos para proyectos de infraestructura, los cuales requieren de grandes extensiones de tierra. Hablamos de que, bueno, para poder realizar estos avalúos maestros, pues bueno, primero hay que partir de una clasificación de terrenos. Después, pues bueno, hablamos sobre los avalúos individuales, avalúos específicos. Hablamos también sobre la importancia que nosotros como evaluadores profesionales tenemos para poder realizar ese tipo de avalúos y que debemos de seguir las metodologías que nos marca el INDAVI, ¿no? Ya sea para proyectos de infraestructura como carreteras, presas, etcétera. Y del otro lado, si tenemos algún proyecto energético, pues bueno, de la industria eléctrica o de la industria petrolera, pues tendremos que seguir la metodología correspondiente, ¿no? Y al final, pues bueno, hablamos un poco sobre el corredor interoceánico, que es un proyecto que actualmente tiene el gobierno federal. Y pues bueno, esperemos que funcione, esperemos que sea por el bien de la sociedad y sobre todo de esta área que cuenta con un rezago muy importante, a diferencia, por ejemplo, del norte del país, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo por mi parte. De antemano les agradezco su atención. Muchas gracias. De nueva cuenta, agradezco a Phoenix Instituto de Evaluación por la invitación. Y pues bueno, me despido. Yo soy el arquitecto Anit Charis Carrasco, presidente del Colegio e Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz, AC. Muchas gracias.